Hola, esto es La Mágica Historia. Y no estaba muerto, tampoco andaba de parranda. Solo estaba esperando tener un buen ánimo para seguir conversando con ustedes. Así que agradezco la paciencia de quienes, de los que esperaron. Lamento los que se desuscribieron en este tiempo. Les recomiendo que si les gusta el canal no lo hagan cuando deje de subir material por un tiempo. Como les he dicho otras veces, voy a avisar si es que en algún momento cierro el canal, ¿ok? Y agradecer también los saludos que me llegaron también por ahí, por aquí y por allá. Los saludos, los buenos deseos, todas esas cosas. Así que démosle, continuemos. Las imágenes del video son de un recorrido al fuerte Niebla que tenía guardado aquí en el teléfono y no me acordaba que lo tenía guardado, así que pensé una buena idea usarlo ahora para este audio. El fuerte Niebla es un resabio de un fuerte estelar español, entre comillas, español. Bueno, ese otro tema, ¿cierto? Podríamos decir romano también. Y antes estaba en la duda si es que eso era posible o no, pero ahora encontré el dato de que efectivamente el imperio español que conquistó América también era legalmente, técnicamente, el heredero también del imperio bizantino. Legalmente compraron ahí los reyes católicos, compraron ese derecho imperial. Por lo tanto, decir que es un resabio de una construcción del imperio romano técnicamente tampoco es incorrecto. Bueno, el recorrido solamente está como imagen de fondo. Hay otras cosas que cuando estuve allí me llamaron la atención. Sobre todo un promontorio de piedra artificial que hay en el patio del fuerte, que se supone que es material de excedente, digamos, de la construcción del mismo fuerte. Pero a mí me llama la atención de que un promontorio tan grande de piedra artificial sea posible un error de cálculo tan grande, digamos, considerando de que el material de construcción como cemento, piedra, ladrillo, lo que sea, siempre lo básico en una construcción es saber cuánto material vas a ocupar. Okay. Y tomando en cuenta también de que ese promontorio tiene por ahí algunos túneles y cuevas que tampoco se conocen para qué fueron hechos, ¿no? Tampoco se sabe si son túneles artificiales o naturales. Bueno, en fin, el fuerte tiene, como les digo, hartas cosillas ahí que llaman la atención, pero prefiero seguir comentando el tema que veníamos hablando y retomar ese asunto, ¿ok? En el último video hablábamos un poco acerca del ambiente y las circunstancias que antecedieron a la guerra civil en Estados Unidos, ¿ok? Hablábamos ahí de la causa principal, ¿cierto? Oficialmente lo que se nos dice como causa principal, que era la abolición de la esclavitud. De ahí lanzamos algunas críticas con respecto a ese concepto que es muy discutible, ¿cierto? Y hay muchas cosas que dan para pensar de que esa causa realmente no fue una causa, sino que una simple excusa, un casus belli. En fin. Y decíamos que íbamos a explicar un poquito ahí el tema que realmente, que a lo mejor se puede leer entre líneas de qué es lo que hay detrás de ese movimiento abolicionista que surgió a finales del 1700 en Inglaterra y que rápidamente se extendió por todo el mundo. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de entender entonces si no fue realmente la abolición de la esclavitud lo que realmente motivó la guerra civil en Estados Unidos. Vamos a tratar de entender qué habría sido, qué podría haber tenido tanta importancia, digamos, como para cometer esa verdadera masacre que fue esa guerra.
¿Ok? Eso. Bueno, decíamos en el video pasado de que este tema del abolicionismo mundial fue llevado a cabo, ¿cierto?, en muchas partes por los líderes de este cambio de pensamiento, ¿cierto?, este pensamiento más liberal, ¿cierto?, que se venía dando, gestando, entre comillas, desde la Revolución Francesa, aunque realmente todo este plan venía desde antes, en fin, todas estas cosas son muy discutibles. Pero que fue un movimiento, digamos, masivo. Lo que sí, que nació en Inglaterra. Claro, porque Inglaterra era la monarquía europea que estaba completamente manipulada en ese tiempo por las fuerzas y los poderes de la masonería. Y explicábamos entonces que en ese tiempo también muchas líneas, muchas logias masonas comenzaron a discrepar unas con otras, las agendas se comenzaron a separar, ¿okay? Y eso fue lo que pasó. La agenda principal, digamos, de la masonería inglesa fue la que finalmente se hizo con el control de toda esta cuestión, y actuando ¿cómo se podría decir? Conspicutencia. Actuando ahí de la mano con las logias satánicas también de Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, y ahí se gestaron, como les digo, varios movimientos, varias cosas que estaban dentro del plan de lo que se debía hacer en esta carrera para poder hacer que el mundo pasara desde el antiguo orden mundial a un nuevo sistema, ¿cierto? A un nuevo orden mundial. ¿Ok? Bueno, ¿y qué papel jugaban entonces en todo esto el tema de la abolición de la esclavitud? ¿Ok? Bueno, hay muchos factores que hacen que el sistema esclavista que se vivía en la mayoría de las monarquías europeas, en Rusia, ¿cierto?, y también en el sur de Estados Unidos, hay muchos factores que hacen que este asunto se vuelva una piedra en el zapato en esta cuestión de echar a andar toda esta ingeniería, ¿cierto?, todo este movimiento del nuevo orden mundial. ¿Ok? Bueno, y se discute toda esa cuestión de que los esclavos no pagan impuestos, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Es decir, el sistema esclavista no entra en el sistema económico que quería y que implantó, digamos, las logias que ganaron este conflicto. El esclavo no genera circulación de dinero, el esclavo no consume, ¿cierto? En fin, bla, bla, bla. Y eso en parte es verdad. Hay algunos ejemplos también, incluso en el Imperio Romano, de periodos en donde se abolieron, ¿cierto?, algunas leyes que tenían que ver con la esclavitud voluntaria. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en otro video? La diferencia entre la esclavitud voluntaria y la involuntaria en el antiguo orden, ¿cierto? Y bueno, este sistema de esclavitud voluntaria también los romanos ya se dieron cuenta que generaba muchos problemas, se prestaba en ese tiempo también incluso para estafas, en donde gente que debía cantidades bastante importantes de dinero y cantidades patrimoniales de dinero, se acogían a este asunto de esclavizarse por algunos años voluntariamente, o sea, trabajar de gratis para una persona, pero eso no cubría, digamos, toda la deuda, era una verdadera estafa. En fin, hay muchas formas de ver esta cuestión, ¿ok? Pero el asunto principal es que en ese periodo, ¿cierto?, a fines del 1700, en realidad se gestaron otros movimientos, ¿cierto?, políticos y económicos de todo tipo, pero que eran más importantes incluso que este factor de la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud era, ¿cierto?, una parte del engranaje de toda esta cuestión, y era necesario. Por eso es que presionaron tanto para lograrlo. Como les digo, aquí mismo en Sudamérica, ¿cierto?, en Latinoamérica, los mismos próceres de la libertad americana, de la emancipación americana, ¿cierto?, públicamente hacían discursos hablando acerca de la emancipación
emancipación, hablando acerca de la moralidad, de la esclavitud y todo ese asunto, pero en secreto odiaban a los esclavos. Muchos de ellos eran, la mayoría de ellos, por no decir todos, eran esclavistas, y muchos de ellos sentían verdadera tirria, como se dice en buen chileno, ¿cierto?, hacia los esclavos. Un ejemplo está, podríamos decir, qué sé yo, a mencionar a Simón Bolívar, ¿cierto? El líder de todos estos movimientos independentistas que públicamente, ¿cierto?, abogaba por toda la lucha de la emancipación de los esclavos, pero de forma privada le decía a sus generales que las batallas se debía colocar a toda esta gente, a todos estos esclavos libertos al frente, ¿cierto?, en primera fila, para así lograr que muriera la mayor cantidad de esta gente, que este tipo realmente en sus cartas hablaba peste de los esclavos negros. Realmente este tipo le tenía alergia a los negros, o sea, un grado de racismo en este tipo de verdad brutal. Les aconsejo que busquen material con respecto a esa cuestión acerca del racismo de Simón Bolívar. Es realmente brutal. Entonces, ¿cómo estas personas tenían ese doble discurso? Bueno, porque los malos, los malvados, ellos eran malos, pero sus jefes, ¿cierto?, los más malos, eran más malos, pues. Y estas personas les tenían pavor, temor, terror hasta el día de hoy. Ese es el sistema con el cual todas estas logias controlan a los poderosos. Es a través del terror. Si nosotros sufrimos por el sistema, ¿cierto?, por un sistema tiránico que odia al ser humano, bueno, estas personas lo tienen aún más claro. Ellos son testigos de primera línea, digamos, de lo que son capaces de hacer estas almas y mentes pervertidas. ¿Ok? Bueno, el asunto es que a fines del 1700, entre todos estos cambios que se debían producir, surge la revolución industrial, ¿ok? Y aquí sí que hay un tema importante, aquí está el meollo del asunto en muchos aspectos acerca del tema de la guerra civil. Esto tiene mucho que ver con la guerra civil de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, a fines del 1700, en 1774, la historia oficial nos dice, ¿cierto?, que aparece la primera máquina a vapor, ¿cierto?, el primer motor a vapor, y que permite el inicio de la revolución industrial. Bueno, todo eso es discutible, pero hay un dato que yo creo que es bastante esclarecedor, y es que realmente la primera máquina a vapor, digamos, se inventó prácticamente 170 años antes. En el año 1606 realmente se patentó la primera máquina a vapor. El señor que la patentó era un inventor, ¿cierto?, español, que se llamaba Jerónimo de Ayans y Blumont. Si es que lo quiere ahí googlear a este caballero, un caballero muy ingenioso, muy brillante, un verdadero Da Vinci español, y que patentó muchas cosas, pues. O sea, no solamente patentó este tema de la máquina a vapor, también patentó cosas relacionadas con la hidráulica, incluso con el buceo, en fin, bastante brillante el hombre, como les digo. Pero el tema es que ya como 170 años antes podría haber comenzado la revolución industrial. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Por qué las patentes de este señor no ocasionaron ninguna consecuencia? Y sí, digamos, después en 1770 y tanto se reinventa esta máquina, ¿cierto? E inmediatamente en Inglaterra comienza esta carrera por la industrialización de las potencias. ¿Okay? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, es discutible que hay cosas que siempre se van a permanecer ocultas, pero yo creo que la razón principal es que simplemente en el periodo de este señor de Jerónimo de Ayans, la revolución industrial como la conocemos hoy en día no podía ser llevada a cabo simplemente porque las monarquías no lo permitían. Así de fácil, así de sencillo. ¿Y por qué no lo permitían? Porque las monarquías eran retrógradas, claro, por lo que nos muestran en las películas, ¿cierto?, que los reyes son personas ignorantes, que están en contra del progreso y todo ese asunto. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el antiguo orden tenía
una industrialización, pero era una industrialización distinta a la que conocemos hoy en día. ¿Okay? Oficialmente se admite, ¿cierto?, de que ya en el periodo clásico, ya en el periodo romano, ¿cierto?, de la antigua Roma, existía una industrialización artesanal, entre comillas, que sé yo, una fábrica de ladrillo o este mismo asunto de hacer construcciones, ¿me entiendes? Pero se admite una industrialización artesanal, ¿okay? Algo que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente tiene que entender, de que en la antigüedad, en el antiguo orden, desde los egipcios para adelante, no es posible el nivel de arquitectura que manejaban algunas culturas y civilizaciones sin que hubieran tenido acceso a algún tipo de energía industrializada. Deben haber tenido algún tipo de energía industrializada, ese es otro tema que obviamente no lo vamos a tocar ahora, pero las explicaciones que se nos dan oficialmente para justificar toda la arquitectura megalítica de la antigüedad son absolutamente explicaciones absurdas e irrisibles. El antiguo orden tenía una industrialización, pero era una industrialización distinta a la que se gestó durante la revolución industrial. Recordemos que el término revolución no significa algo que mueve las cosas de forma positiva. El término revolución es un término negativo, es un término que implica el concepto de involución, es decir, dar una nueva vuelta, pero hacia atrás, hacia lo retrógrado, hacia lo primitivo, hacia lo vulgar, hacia lo feo, esa es la revolución. Todas las revoluciones son eso, destruir algo que ya está ordenado, algo que está funcionando, algo que está avanzando, ¿cierto? Destruirlo e involucionarlo, revolucionarlo. Eso es una revolución. El concepto no se entiende porque obviamente la palabra se ha utilizado majaderamente para lo contrario desde ya hace tanto tiempo que la gente olvidó de que estos términos en realidad son negativos, no son positivos. Bueno, surge la revolución industrial, es decir, destruir el sistema industrial que ya existía y colocar este sistema industrial que conocemos todos, de estas fábricas gigantes que se lo comen todo, de este sistema industrializado que también es odioso y tiránico con el trabajador, ¿cierto? Recordemos cómo se inicia todo esto con la cantidad de muertos que había, ¿cierto?, antiguamente, y que si a todo este sistema no se lo para, no se lo regula con leyes, no se lo mantiene enjaulado a toda esta maldad con leyes, todo este sistema de revolución industrial, ¿cierto?, hace lo que quiere, destruye la naturaleza, destruye el ser humano, come, es un sistema absolutamente satánico. Esa creo yo que es la mayor diferencia de la industrialización moderna con la industrialización del antiguo orden mundial, que debe haber estado, ¿cierto?, en concordancia con los valores y principios del antiguo orden mundial, es decir, con el reconocimiento de la espiritualidad del ser humano y de la vida en general. ¿Ok? Entonces, obviamente que las monarquías del antiguo orden mundial no iban a aprobar una industrialización satánica como la que presentaba el nuevo orden mundial, ¿cierto? El orden masónico, el orden de estos magos satánicos, y se iban a impedir a toda costa esta cuestión. ¿Qué pasa en esta fecha final de 1700? Bueno, las monarquías van perdiendo poder poco a poco, sobre todo con este tema de ir avanzando con la industrialización. Por eso esto nace en Inglaterra, porque esta monarquía ya estaba, digamos, supeditada a los valores, a los antivalores de la masonería. ¿Okay? Y esta cuestión tiene un efecto de que la industrialización a estilo tiránico y piraña de esta gente crea mucho poder, ¿cierto? El EU es un avance, ¿cierto? Hoy en día cualquier nación que quiera salir de la pobreza o quiera convertirse en una potencia, primero debe pensar en la industrialización, a pesar de que hay toda una serie de argumentos políticos hoy en día que hacen que países como Chile justifiquen, tanto los políticos de izquierda como de derecha justifiquen, ¿cierto?, la absoluta pasividad en este asunto. No. Las naciones necesitan hoy en día la industrialización para poder salir adelante. ¿Ok?
Y esto, como les digo, se fue gestando poco a poco. Inglaterra fue tomando la ventaja en esta cuestión, fue avanzando económicamente, generando ahí una economía y sobre todo generando una diferencia en el plano militar. Entonces, cuando tú ya tienes una pistola y los demás no la tienen, tú ya puedes colocarle la pistola en la cabeza a quien tú quieras y obligarlo a hacer lo que a ti se te antoje. Y de esa manera, por ejemplo, es como unos cuantos años después, a principios del 1800, ¿cierto? Obligan a abdicar, ¿cierto? Al último emperador romano, ¿cierto? Al último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, del Sacro Germánico Imperio, como sea, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ok? Claro, y las monarquías tardíamente se dan cuenta de que si quieren sobrevivir tienen que tratar de involucrarse en este tema de la industrialización. Bueno, ahí se dieron un montón de historias, de casos, pero no se los permitieron, obviamente, pues no le iban a dejar usar todas estas maravillas, entre comillas, ¿cierto? Estas maravillas para destruir. Y se sabía que, ya en ese tiempo se sabía que se venía la gran guerra que iba a arrasar todas estas monarquías del antiguo orden mundial, y la nueva tecnología para matar y destruir a granel se iba a destacar, digamos. ¿Okay? Bueno, en todo esto también está el tema de Inglaterra, ¿cierto? O la masonería inglesa, ahorcando, ¿cierto? A los países de Oriente, a la India, a China, ¿cierto? Está el siglo de la humillación en China. Bueno, todo este proceso en donde el antiguo orden mundial va decayendo frente a toda esta nueva organización criminal, ¿ok? Y en el caso de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos necesitaba no quedarse atrás de Inglaterra. Sabían que si querían sobrevivir, digamos, como una nación, entre comillas, independiente, tenían que ser más malos que los malos y tenían que aplastar a Inglaterra en esta carrera por la industrialización. El sur no iba a cooperar en eso, ¿cierto? Los Estados Confederados no iban a cooperar en esta cuestión. Y aquí es donde se ve una aplastante propaganda de parte del norte desde algunos años antes, ¿cierto? Un par de décadas antes, en donde se comienza a mostrar al sur como una serie de estados, ¿cierto? Como un país federal muy retrógrado y que iba a llevar a todo el país, a todo Estados Unidos, simplemente al retraso. ¿Okay? Y que todas las cosas malas que estaban sucediendo en la Unión, ¿cierto? Lo mismo que se le dice al pueblo muchas veces, ¿cierto? Usted tiene problemas y dirigen el odio del pueblo hacia cierto sector, satanizando a un sector de la población. En este caso fue a los estados sureños, ¿ok? Donde, como les digo, durante décadas hubo ahí un rol de publicidad y de propaganda donde se mostró a esta gente como moralmente inferior, como intelectualmente inferior, una campaña que hasta el día de hoy sigue en pie, ¿cierto? Cualquier película de Hollywood en donde se muestre a los sureños siempre se los va a representar como personas tontas, como personas retrasadas, no sé, pues piense usted en los Beverly Ricos, por ejemplo, ¿cierto? Y sobre todo también en personas moralmente inferiores, incluso personas degeneradas, siempre se los presenta también como personas con un tema ahí de una sexualidad aberrante, ¿me entienden? Hasta el día de hoy eso sigue dándose. Imagínense, en el tiempo de la guerra civil fue más todavía. Pues después vamos a hablar un poquito mejor acerca de esa campaña, porque ahí también hay un tema con respecto a los estereotipos que se crearon en ese tiempo y realmente quién crea esos estereotipos racistas. Vamos a tratar de ver esa cuestión más adelante, ¿ok? En fin, pero aquí hay una cuestión. Es toda esta propaganda de que el sur era la piedra en el zapato para que Estados Unidos realmente se industrializara, lo que era Estados Unidos en ese tiempo, que era prácticamente solamente los estados de la costa este de Estados Unidos, ¿cierto? El oeste, ¿cierto? Durante todo este proceso también se fue conquistando con procesos muy violentos, que también vamos a tratar de hablar un poquito de eso, pero en otro video, porque para que nos alcance el tiempo.
bueno, pues, y toda esta idea, pero realmente en lo real, ¿cierto? Realmente en lo real, oh, soy fantástico. Realmente el tema de que el sur no se quisiera industrializar, al parecer nunca fue tema, ¿ok? El norte ya tenía un plan de industrialización que fue llevado a cabo, ¿cierto? Fuertemente. Obviamente esto avanzó rápidamente después de la guerra civil, pues vienen todos estos titanes de la industria, ¿cierto? El History Channel y el National Geographic tienen varias series en donde documentan toda esta guerra de los industriales, de los magnates industriales en Estados Unidos, ¿cierto? Que florecieron justamente después de la guerra civil. Pero en el caso de los estados confederados, de los estados del sur, la industrialización realmente, una industrialización generalizada, ¿cierto? Como lo que se dijo, como lo que se daba a entender, nunca llegó. Y nunca llegó porque el norte no lo permitió, ¿entienden? Siempre estuvo la idea de que fuera el norte en este caso el noreste, y sobre todo el tema de los puertos, sobre todo el tema de Nueva York, se industrializara, ¿ok? Ahí hay otro tema, ¿cierto? De que Estados Unidos también es una nación, bueno, hay que pensar que es un país que no tiene ni siquiera nombre, ¿me entiendes? Y es una federación de países unidos, ¿cierto? Y en ese sentido, el país que controle la economía controla también la política del país, ¿ok? Y desde su inicio en la historia de Estados Unidos, el estado que era dominante era Virginia, ¿ok? Pero esto se dio solamente hasta este periodo también de la guerra civil, en donde Nueva York, ¿cierto? El estado de Nueva York con el puerto de Nueva York fueron los que lideraron después el estatus económico, ¿cierto? Y todo esto también unido al todos estos procesos migratorios, entre comillas, muy similares a los procesos migratorios de la ONU de hoy en día, de trasladar gente, ¿cierto? Toda esta cosa del tráfico de blancas, trasladar gente que no tiene capacidad de trasladarse por sí misma, ¿cierto? Y llevarla por distintas publicaciones, propaganda y todo este tipo y engaños, y llevarlos de un lado a otro. En Estados Unidos en todo este periodo se dio mucho ese asunto. Después también viene el tema de la conquista, entre comillas, del oeste, que también tiene mucha ahí que paño que cortar. Pero gracias a todo este movimiento, ¿cierto? Nueva York, ¿cierto? Se queda con la hegemonía del movimiento portuario a nivel mundial. Y ahí es cuando Nueva York se extrapola, ¿cierto? Su población sube estrepitosamente, su economía sube estrepitosamente, y por, digamos, bastante tiempo, casi un siglo o un poco más de un siglo, Nueva York lidera toda la economía, digamos, de Estados Unidos, y prácticamente a nivel mundial también con mucha importancia. Eso cambia, digamos, a mediados de los años 60, comienza la decadencia también de Nueva York, del estado de Nueva York y obviamente de la ciudad de Nueva York. Y este poder comienza a migrar hacia los puertos y territorios del oeste. Y hoy en día vemos que los estados que lideran la importancia económica en Estados Unidos, y por lo tanto que son los que tienen la voz cantante en Estados Unidos, serían California y Texas, ¿ok? Bueno, pero ahí vamos viendo de que estos son movimientos, ¿cuánto se llama? Muy fluidos, ¿cierto? Pero de que los que controlan todas estas cosas se adaptan a todos estos cambios políticos, ¿ok? Bueno, en el caso de los estados confederados, que ya con su sistema esclavista lo dijimos en otra ocasión, que si considerábamos a todos los estados confederados como una sola nación, como un solo país, era uno de los países que tenía mayores ingresos en el mundo en ese tiempo. O sea, su sistema esclavista, a pesar de ser un sistema que no era igualitario, digamos, el reparto de la torta no era para nada igualitario, pero sí era un sistema que generaba mucha riqueza, ¿ok?
Y se supone que eso tenía que cambiar después de la guerra civil, pero el dato grueso, ¿cierto? Los números gruesos de esta cuestión indican de que las haciendas que fueron arrasadas prácticamente en su totalidad durante la guerra civil, las haciendas algodonera y tabaquera, no cambiaron de manos, siguieron perteneciendo a las mismas familias esclavistas de antes de la guerra civil. Lo único que pasaron a trabajar con mano de obra barata, blanco y negro, esclavos voluntarios, ¿cierto? Esclavos que firman un contrato, ¿ok? Y eso fue todo. Ese fue todo el cambio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y la industrialización que se suponía que tenía que llegar nunca llegó. O sea, durante la guerra, obviamente el proceso de la explotación algodonera en el sur se detuvo y Inglaterra, ¿cierto?, que era el mayor importador de esta cuestión, pasó a depender de mayoritariamente de Egipto, pero esto volvió a su cauce natural inmediatamente después de la guerra civil. Inglaterra volvió a trabajar con los Estados Confederados, a pesar de que después se diversificó un poco el mercado y Inglaterra también salió ganando a través de sus colonias en China y la India, que también comenzaron a elaborar, producir algodón. Pero el tema aquí es que nunca hubo este traspaso de una economía agrícola a una industrial en el sur. Fueron las mismas familias, ¿cierto?, miembros de ciertas órdenes secretas que siguieron manteniendo el poder. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la promesa de industrializar el sur para poder echar a andar la economía de todo el país y todas esas cosas que se decían? Bueno, para empezar, mucho se habló, hubo un tratado en 1877, parece, no estoy seguro, un pseudo tratado, ¿cierto?, de paz entre el norte y el sur para finiquitar toda esta cuestión, y ese tratado básicamente tenía tres cosas importantes. Uno, el hecho de que el norte ayudara a la industrialización del sur. Dos, que para que esto se produjera era necesario crear un ferrocarril que viajara desde los puertos del norte hacia los puertos del sur y de allí se diversificara hasta cruzara por todo el territorio de Estados Unidos por el sur hasta los puertos del oeste, ¿ok? Y tercero, que la ley marcial en los Estados Confederados terminara, es decir, de que la Unión retirara al ejército federal, que era el que tenía el control de orden, seguridad en el sur. Y el sur no tenía, por esta ley marcial, no tenía autonomía política ni de seguridad. Bueno, cuento corto, lo único que se cumplió en ese tratado fue esa cuestión. El norte retiró su ejército y eso fue lo único que se cumplió, porque el ferrocarril que se supone que iba a asegurar la industrialización del sur se realizó, se llevó a cabo, pero por el norte. Nunca tuvo la intención de industrializar el sur. Se llevó a cabo por el norte y lo más paradójico de esta cuestión es que se llevó a cabo con mano de obra esclava. O sea, el norte, más lo que huevearon, más lo que vociferaron con este tema de la moralidad, de la inmoralidad, ¿cierto?, del sistema esclavista, y ellos crearon su industrialización con mano de obra esclava, claro, china, no negros, pero mano de obra esclava al fin y al cabo. O sea, todo un tema ahí de hipocresía, trae hipocresía y engaños sobre engaños. ¿Okay? Entonces, si el tema no era realmente industrializar el sur, ¿okay?, para poder llevar adelante una industrialización generalizada en todo el país y que esto convirtiera a Estados Unidos en la potencia, la primera potencia mundial. Recordemos que en este periodo, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, Estados Unidos era una potencia, pero era una de tantas potencias que existían en ese tiempo, no tenía la supremacía. ¿Okay? Y se suponía que la industrialización iba a llevar a cabo ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba realmente el meollo, el germen de la guerra civil en Estados Unidos? Bueno,
Yo creo que está en el otro movimiento que se generó a fines del 1700 y a principios del 1800, también en Inglaterra, ¿cierto? Como todas estas cuestiones como la abolición, la industrialización y este tercer movimiento también originado, ¿cierto? Desde... Bueno, eso es discutible en realidad, porque también puede estar aquí Francia, qué sé yo, depende de quién cuente esta historia. Pero estamos hablando de el sistema bancario, ¿ok? El dinero, la generalización del uso del dinero. Yo creo que ahí sí está la verdadera cuestión, el verdadero meollo de este asunto. Es decir, crear un sistema bancario que lo controle todo. Y cuando digo todo, es todo. O por lo menos eso es lo que tenían en mente estas personas. ¿Ok? Bueno, usted me dirá, aquí mismo en YouTube usted puede encontrar un montón de documentales acerca de la historia del dinero, acerca de la historia de la banca, ¿cierto? Y si usted busca, por ejemplo, el dato de cuál fue el primer banco en el mundo, no se va a encontrar con una respuesta única, ¿ok? Hay algunos que nombran bancos que vienen desde el 1400 y tanto, otros que dicen que en el año 1600 y tanto realmente se puede hablar de una banca propiamente tal como la que existe hoy en día, y otros dicen que a principios del 1800 realmente se habrían establecido por parte de Napoleón y en Inglaterra, ¿cierto? Los primeros bancos realmente, las primeras sucursales bancarias propiamente tal, ¿ok? Bueno, ese asunto, ¿por qué es discutible? ¿Por qué no se llega a una respuesta única? Bueno, simplemente porque los bancos de ese tiempo no eran lo que son los bancos, lo que nosotros tenemos en mente como los bancos de hoy en día, ¿ok? Y hay otra cuestión, aquí el proceso que se vivió en ese momento no era la invención del dinero, no era la circulación del dinero, ¿entienden? Eso existía desde mucho antes. Los listillos de siempre me van a decir, no, esto empezó con los fenicios, o los griegos, o los romanos, ¿cierto? Las primeras monedas, ¿cierto? Sí, esto de el uso del dinero es muy antiguo, pero hay algo que no existía hasta este tiempo, hasta principios de 1800, había algo en esta cuestión del dinero que no existía, y era que la masa, ¿cierto? El pueblo utilizara dinero. Eso no existía. ¿Okay? El dinero se movía solamente a un nivel bancario de grandes empresarios y personas con mucho poder. Ahí estaba el sistema bancario hasta ese tiempo, ¿me entienden? Entonces, a fines del 1700 y a principios del 1800 se gesta, ¿cierto?, esta nueva revolución, ¿cierto?, a la mano de la revolución industrial, que también esta nueva revolución que iba a permitir también la creación de la revolución industrial, y era la democratización, por decirlo de alguna manera, del dinero, ¿ok? Y así quitarle también el poder a las monarquías y al antiguo orden mundial, ¿ok? Para hacernos una idea tenemos que entender de que este sistema fue bastante pausado, digamos, ¿cierto? Esta creación de bancos cada vez más poderosos hasta llegar a un banco que lo controlara todo en un país, lo que nosotros entendemos hoy en día como un banco central, y obviamente tener una entidad que controlara a todos los bancos centrales, es decir, lo que dice ahí en el billete de dólar de Estados Unidos, ¿cierto? Pluribus uno, ¿cierto? Todos, de todos uno, ¿okay? O el lema, por ejemplo, de los tres mosqueteros, ¿cierto? Que enseñan un poco los ideales masónicos, ¿cierto? Todos para uno y uno para todos, ¿okay? Entonces, todo ese proceso de homologar, de ir ¿cuánto se llama? Acumulando el poder económico en una sola entidad. Eso es lo que se buscaba, y todo ese proceso duró, ¿cierto?, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, hasta el hundimiento del Titanic, ¿cierto? Se dice que los grandes empresarios y los poderosos que se oponían a esta idea de crear un banco central que lo dominara todo, los ahogaron a todos ahí en ese tema del Titanic. Algo que yo estoy convencido de que es absolutamente real. Obviamente mucha gente piensa que todo este tema del Titanic fue solamente un accidente y que todo lo demás es solamente conspiración sin ninguna prueba, pero ya lo vimos en otro video, ¿cierto? Esta cosa que a mí me llama mucho la atención, de que si realmente
el hundimiento del Titanic fue un accidente fuera de todas las teorías de conspiración que hay. Ahí está ese dato grueso de que el Titanic es el único barco que se ha hundido chocando con un iceberg, chocando con una masa de hielo. El único barco. Ni siquiera los barcos de madera se hunden chocando con una masa de hielo. Ningún barco se hunde chocando con una masa de hielo. Compruébelo usted mismo, busque los datos. ¿Ok? Es absolutamente ridículo que este barco, ¿cierto?, con acero reforzado se haya, incluso, es más, no solamente es el único barco que se ha hundido chocando con una masa de hielo, sino que también es el único barco al cual su casco se ha roto por chocar con una masa de hielo. Eso es absolutamente ridículo, ¿ok? Por lo tanto, el hundimiento de este barco debe haberse producido por algún tipo de gestión terrorista, para poder eliminar a esta gente que se oponía al tema de un banco central, al tema de ¿cómo se llama? De la Reserva Federal en Estados Unidos, del Banco Central y toda esta cosa de, como les digo, de juntar todo ese poder económico en una sola entidad. ¿Okay? Bueno, después de la guerra civil en Estados Unidos, ahí está el verdadero proceso que podemos ver, ¿cierto? La verdadera importancia de esta cuestión. Después de la guerra civil, ¿cierto?, se produce la conquista del oeste, ¿ok? Y yo les digo, cuando hay una película acerca del oeste y muestran un pueblo, ¿cierto?, polvoriento del oeste, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos cuando los protagonistas se recorren la calle principal a caballo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve en el pueblo? En el pueblo se ve un puterío, ¿cierto? Una cantina, ¿cierto? Con putas, ¿cierto? Que fueron secuestradas de México, pero eso no lo dicen. Una casa, ¿cierto? De un panteonero, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? De pompas fúnebres, ¿cierto? Y el banco. En todos los pueblitos, por muy polvoriento que fuera, estaba el banco, ¿ok? ¿Para qué? Para poder entregarle a la gente dinero en mano, para poder obligar a la gente a entrar a este sistema esclavista del uso del dinero, ¿ok? Y en estos primeros años, los bancos, cada banco emitía su propio dinero, lo que daba, era todo un problema. Todos los bancos sacaban sus propios billetes, ¿cierto? Billetes y monedas que tenían que ser respaldados por una cantidad de oro que tuviera el banco. El banco tenía que tener una cantidad de oro más o menos equivalente a la cantidad de dinero que elaboraban. Pero eso obviamente los bancos no lo cumplían y elaboraban mucho más dinero del oro que tenían. ¿Okay? Bueno, y todo esto generaba también un sistema absolutamente caótico, donde el dinero era legal en algunas partes, en otras no, peleaban las sucursales, peleaban los banqueros unos con otros. Me imagino cómo tienen que haber sido ahí esas cosas, esas peleas de esos masones y cabalistas de mierda. Hasta que, como les digo, esto se fue eliminando, ¿cierto? Y comienza a surgir el concepto del Banco Central, ¿cierto? Y el concepto de una entidad que las domine a todas. Y ahí está el tema de la importancia de la masificación del dinero, ¿ok? Y en este periodo también se da todo un proceso muy dinámico y que genera bastantes historias, sobre todo este tema de la historia del oeste americano, ¿cierto? Con estas mafias de confederados, estos restos del ejército confederado que se quedaron sin pega, ¿cierto? Y armaron estas cuadrillas de asaltantes, por un lado, ¿cierto? O de vaqueros, ¿cierto? El vaquero americano, que eran miembros de mafias de vaqueros, ¿cierto? Que iban a México a robar ganado y a robar mujeres para venderlas, ¿cierto?, en el oeste americano, y se formaron todas estas mafias que estaban unidas con los carniceros y con otras, ¿cuánto se llama?, con otras fuentes de trabajo, ¿cierto? Estas ¿cómo se llaman? Gremios de trabajo, ¿cierto?, que estaban involucrados con todas estas mafias, y obviamente los masones no iban a permitir esto, y aparecen esta historia de estos policías, ¿cierto?, que vienen del norte y emigran hacia el oeste para hacer justicia y para eliminar a todas estas mafias, que entre otras cosas tampoco trabajaban con dinero, trabajaban con trueque, ¿ok? Entonces eran mafias que debían ser
eliminadas. Y se dan todas estas historias del oeste, ¿cierto? Estas historias como las de los hermanos, ¿cierto? Se me olvidan los nombres, Wyatt Earp y sus hermanos, ¿cierto? Y todos estos rufianes y malandrines y asaltantes de bancos también, ¿ok? Y todo esto repercute también en Europa, repercute con esta familia Rothschild que va liderando toda esta mierda de la masificación del dinero para poder controlar al ser humano, y ellos invierten mucho dinero también en enviar ahí sicarios, y hay verdaderas guerras posteriores a la guerra civil en Estados Unidos que son, ¿cómo se puede decir? Ocultas un poco en la historia oficial de Estados Unidos, pero en varias oportunidades hubo temor porque se gestara en el oeste una nueva guerra civil en Estados Unidos. ¿Ok? En fin, hay muchas matanzas, muchas historias, mucho cotilleo con respecto a esta cuestión, pero el asunto es ese, lo importante, lo primordial estaba ahí, generar el poder de la banca mafiosa internacional. ¿Okay? Y cada vez, mientras más poder obtenían, obviamente se iban volviendo más malvados. ¿Okay? ¿Quiénes fueron los que lideraron el tema de la revolución bolchevique en Rusia, por ejemplo, para acribillar a la monarquía? La banca, el sistema bancario, ¿cierto? Los comunistas, los bolcheviques mataron a todo el mundo en Rusia, al que se les cruzaba por el camino lo mataban, menos a los banqueros. ¿Okay? O sea, ahí está el asunto. ¿Okay? Y este tema de la banca, la creación de, digamos, de todo este proceso de masificar el dinero y hacer que el hombre común tuviera dinero en las manos, dinero que es absolutamente falso, dinero que no es nada, o sea, es papel y metal que no tiene valor, no era como las monedas del antiguo orden, que eran monedas de oro y de plata o de cobre o de algún material precioso, ¿entiendes? O si había un dinero de papel, digamos, ese papel, ese billete o ese pagaré o lo que fuera, tenía un respaldo en una cantidad de oro que era equivalente a lo que se decía en ese papel. Okay, no como ahora que existe dinero Fiat, Volkswagen o lo que se imagine, hasta criptomonedas y todo ese asunto que ya se vuelve más complejo. Estamos hablando de este periodo, cuando se inicia esa cuestión, esa idea, y así el hombre común deja de tener un sistema económico circular, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque en el antiguo orden, si tú tenías una deuda con alguien, tú le pagabas a esa persona, ¿entiendes? Y esa persona recibía tu pago a través de, ya sea algo que tú le das o a través de tu trabajo, la deuda quedaba saldada y hasta ahí llegaba el asunto. Lo mismo si tú recibías un pago por parte de algún trabajo o algún objeto, algo que tú cambiaras, recibías ese pago por parte de esa persona que te pagaba a ti y ahí terminaba el asunto. Pero en el sistema bancario, o sea, podemos ver que el sistema del antiguo económico, del antiguo orden, es un sistema horizontal. ¿Okay? Yo te pago a ti y tú me pagas a mí. ¿Okay? Pero en el sistema bancario moderno es un sistema absolutamente, es un embudo, ¿cierto? Vertical, un embudo que va hacia arriba, nunca hacia abajo, nunca hacia abajo. La banca nunca favorece al hombre común. El hombre es el que favorece a la banca. ¿Okay? Entonces, si yo te pago a ti, el que recibe mi dinero también le tiene que pagar a alguien más, pero finalmente siempre se le paga a la banca. El dinero siempre viene de la banca y de estos organismos cada vez más centralizados, ¿cierto? El Banco Central y el Banco Central que domina todos los bancos centrales. ¿Ok? Entonces todo el dinero fluye hacia arriba. Lo mismo si a mí me llega un dinero, yo lo gasto y ese dinero siempre fluye hacia arriba, nunca hacia abajo. ¿Entienden? Y si la banca necesita más dinero, simplemente lo hace y le cobra al hombre común a través de impuestos ilegales como la inflación. ¿Ok? Entonces es un sistema de embudo hacia arriba. La banca nunca pierde. ¿Me entienden? Y obviamente que nos esclavizan a través de esa cuestión. ¿Ok? A través del capitalismo se esclaviza al ser humano. Ya está, Esteban, rojo de mierda, yo sabía, tengo ahí el Milei saliendo aquí de la tierra y me está apuntando con el dedo, rojo de mierda, me está diciendo, ¿cierto? Por hablar mal del capitalismo. A mí me da lo mismo hablar mal de cualquier cosa, lo que está mal, y el capitalismo obviamente
está mal, porque esclaviza a las personas a través de este tema del uso del dinero. Yo he visto algunas protestas acá mismo en Chile, donde la gente que protesta en contra de la izquierda, ¿cierto? Muchas veces usan frases, ¿cierto? O gritos en donde dicen, nosotros amamos el dinero, nos gusta la plata, qué sé yo, y cosas así, para dar a entender de que el sistema capitalista es lo apetecible, es lo bueno, o esta idea del chorreo, ¿cierto? De que yo tengo, el capitalista, ¿cierto? El que hace un capital, chorrea su capital hacia abajo. Eso no existe. El capital no chorrea hacia abajo, chorrea hacia arriba, ¿entienden? Y es un embudo, una pirámide, con el ojo reptiliano arriba de la pirámide, ¿entienden? No es un sistema que crea, ¿cuánto se llama? No es un sistema equitativo, ni tampoco un sistema que represente al trabajo y el esfuerzo del ser humano, ¿ok? Esta cuestión se puede enredar, pero de muchas formas. Yo no soy economista, ¿me entiendes? Pero para verlo bien fácil, no solamente el tema del banco nos domina económicamente hoy en día. Tenemos que tomar en cuenta de que si lo vemos desde algún punto de vista, hoy en día nos sigue rigiendo el sistema de ciudad-estado que se inventó en la antigua Grecia, es decir, una ciudad, ¿cierto?, que tiranizaba a los pueblos que estaban alrededor de esa ciudad, y todos los recursos, ¿cierto?, la ciudad-estado los absorbía y de esa manera esclavizaba a los pueblos adyacentes, ¿ok? Si me dice, oye, Esteban, está totalmente fuera de foco, eso fue en la antigüedad. Hoy día tenemos países, repúblicas, no ciudades-estado, pues weón, como tan retrógrado. Así, les doy un dato. En Chile, las regiones con mayor PIB de Chile, vamos viendo las 3 regiones con mayor PIB de Chile. Región del Biobío, donde yo vivo, ¿cierto? 20.000 millones de dólares al año. Región de Valparaíso, por este tema de los puertos y la agricultura, ¿cierto? Hay producción y obviamente en la región del Biobío tiene que tener un PIB alto. Región de Valparaíso, un poquito más de 20.000 millones de dólares al año. Lo mismo, ¿cierto? La región de Valparaíso es más pequeña, pero tiene los 2 puertos principales de Chile, Valparaíso, San Antonio, en fin, hay todo ahí un proceso industrial también que justifica, ¿cierto? 24.000 millones de dólares al año, creo que es la cifra. Luego, Antofagasta se dispara 40.000 millones de dólares al año el PIB. ¿Por qué? Antofagasta también pues tiene un puerto importante y tiene todo el tema de la minería, el cobre, el sueldo de Chile, bla bla bla. Santiago, una mierda de ciudad que no produce nada, 144.000 millones de dólares al año PIB. ¿De dónde viene esa plata si estos huevones no producen nada? Impuestos de la ciudad-estado. Todas las ganancias se absorbe. Santiago chupa todas las ganancias de las regiones. ¿Ah? ¿Es o no es una ciudad-estado? Y lo peor de todo, si Santiago absorbe tanto capital, ¿por qué Santiago es una mierda para vivir? ¿Por qué no se ve una ciudad muchísimo más bonita? Porque la mayoría de ese dinero se va a pago de deuda. ¿A pago de deuda? ¿De qué tipo pago de deuda bancaria? Deuda externa y todos los nombres que quieran ponerle. Se va el fruto de nuestro trabajo, el fruto del trabajo de las personas de regiones, se va a pagar a las mafias banqueras, ¿me entienden? ¿Estamos o no estamos viviendo bajo una tiranía de malditos brujos esotéricos, ¿cierto? Y ciudades-estado. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es quemar Santiago hasta su simiente y violar y matar a toda su población. Ridículo, ¿cierto? Claro, pero de alguna manera ese discurso se ha utilizado muchas veces para echar a andar revoluciones altamente sangrientas, como la revolución bolchevique. ¿Me entienden? Y mientras tanto los banqueros se soban las manos, ¿ok? Mientras ellos provocan todo ese caos, ¿ok? Y cuando digo banquero no estoy hablando del caballero que es gerente de una sucursal, ¿me entiendes? No, estoy hablando del grupo que está dentro del anillo de poder, del grupo que para estar dentro de ese anillo de poder tienes que cocinar y comerte una guagüita, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Para poder estar incluidos dentro de este crimen de la común unión. Bueno, así son las cosas.
¿ah? Y así se fue gestando este tema de la guerra civil. ¿Se dan cuenta ustedes los poderes, los malvados poderes que se movieron durante este tiempo, que se gestaron durante este periodo, ¿cierto? Y esto es, por decirlo a grandes rasgos, ¿ok? Yo no acabo de entender realmente cómo se habrá gestado y cuáles habrán sido las verdaderas causas de la guerra civil, la atroz guerra civil norteamericana, ¿ok? Pero creo que el asunto va un poco por ahí. Estaban las presiones, ¿cierto?, de crear una agenda para crear un nuevo orden, ¿ok?, que destruyera el orden espiritual del antiguo orden, ¿me entienden? Entonces, claro, o sea, se pueden hacer, se puede discutir, se pueden hacer críticas con respecto a las monarquías, ¿cierto? Hay gente que me dice, pero si las monarquías europeas hasta el día de hoy, las 10 monarquías europeas que quedan, son todas monarquías germánicas, ¿cierto? Aquí estamos hablando prácticamente del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto?, que sigue actuando bajo la sombra. Y si vemos lo que mueve a esta gente que tú tanto admiras, es satanismo, ¿cierto? Si vemos los cultos que están asociados a las monarquías europeas, podemos ver estos cultos a Saturno, qué sé yo, ¿entienden? Y claro, es la divinidad más detestable que hay en el panteón de divinidades que adoran estos grupos cerrados. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero el tema es que la corrupción ahí no viene por el lado de la monarquía, ¿ok?, de lo que debiera ser la monarquía. La corrupción, ¿dónde está? Fíjense en el pecho de los monarcas, cuando están con sus disfraces oficiales, digamos. ¿Qué es lo que se destaca en el pecho de los monarcas? ¿Qué está en el corazón de los monarcas? ¿Ah? Las medallitas, los emblemas, perdón. De eso también vamos a hablar, quiero explicarlo un poquito mejor después. Pero ahí está la explicación de toda esta cuestión, ¿ok? Llenos los pechos de medallas de una y otra orden, ¿cierto? Y ahí está el tema. A través de todas estas órdenes le van colocando la soga al cuello a la monarquía, ¿ok? Y van, ¿cuánto se llama? Chantajeando su lealtad, ¿ok? Y finalmente los monarcas, en vez de tener lealtad hacia su reino y hacia sus súbditos, como debería ser en un sistema del antiguo orden realmente y de monarquía sagrada como corresponde, van entregando toda su voluntad y su lealtad a estas órdenes, ¿ok? Y dejan de tener voluntad y lealtad hacia lo que representa Dios, ¿cierto? En todo este camino que hemos venido recorriendo, en donde muchas veces se nos dice que Dios está en el orden, en el equilibrio, ¿cierto? En el orden. Y cambian su lealtad hacia el orden para tener la lealtad para la orden, que no es lo mismo, es lo que inicia el nuevo orden mundial. ¿Okay? Entonces un monarca, mientras más medallitas tiene en el pecho, lo que nos está diciendo es que el tipo está más acototado, tiene que responder frente a más mafias, ¿cierto? Y mafias muy malvadas. Es un tipo absolutamente controlado, es un tipo absolutamente lleno de temores y de miedo, y eso es lo que podemos ver reflejados en sus trajes formales, digamos, públicos. Bueno, después vamos a hablar también un poquito más acerca de esa cuestión. Bueno, esa era la idea de este video. Ojalá que se haya cumplido el asunto de dar una nueva perspectiva con respecto a esta cuestión de la guerra civil en Estados Unidos, de cómo se fue gestando, digamos, y más que nada cuáles eran los poderes y las presiones que estaban detrás de esta cuestión para obligar a todos estos millones de personas comunes y corrientes y pacíficas a entrar activamente en estos procesos de destrucción humana tan aberrantes como vamos a ver más adelante, ¿ok? Y finalmente tiene que ver todo esto con el blues y con el jazz, que es como empezamos esta cuestión. Lo vamos a ver, obviamente.
Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense mucho, mucho, mucho. Chao.